Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de nitrópicos y vasopresores en pediatría. Mi nombre es Luz Ariana Murillas, presidente de tercer año de pediatría. Entonces, a modo de introducción, vamos a hablar pues, de qué es un inotrópico y qué es un vasopresor. Entonces, ¿qué es un inotrópico? Es un medicamento pues, que va a alterar la contractilidad miocárdica, incrementando el calcio a nivel intracelular o favoreciendo pues, la sensibilidad de la célula al mismo. Pero también puede tener algunas consecuencias deleterias, como son el suplemento inadecuado del oxígeno al miocardio, puede tener compromiso en el llenado diastólico, incluso pueden tener más riesgo de arritmias. Tenemos que los inotrópicos van a tener diferentes acciones que pueden ser excitatorias e inhibitorias sobre el músculo cardíaco y el músculo lisovascular, y tiene un efecto metabólico tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso autónomo presináptico. ¿Qué son los vasopresores? Son hormonas que van a vasoconstriñen mediante la activación de unos receptores que son diferentes, pues vamos a ver aquí son alfa 1, beta 2 y otros que se encuentran ahí abajo. Y los vasopresores también, al igual que los inotrópicos, pueden tener algunos efectos secundarios adversos como son isquemia de órgano, infarto, cambios metabólicos. Estos vasopresores pueden generar en los pacientes hiperglicemia, hiperlactatemia, pueden generar taquicardia y también taquiarritmias. Tenemos que hablar antes pues, de entrar en materia de la función del sistema cardiovascular, porque pues van a actuar aquí los inotrópicos y los vasopresores. Entonces tenemos que la función del sistema cardiovascular principalmente es llevar nutrientes, oxígeno, hormonas y metabolitos a los distintos órganos pues, de la economía corporal, además de remover o eliminar los productos de desecho metabólico de los tejidos. Tenemos que la transferencia eficiente de estas sustancias va a depender de una red bastante densa que es de capilares, donde fluye la sangre, que está impulsada principalmente pues, por la bomba cardíaca. Esta labor va a depender principalmente de la integridad tanto anatómica como funcional de todas las estructuras. En teoría, esto suena como si fuera una labor fácil. Sin embargo, vamos a ver que es un sistema que está estrechamente regulado completamente para permitir que todas las necesidades de los órganos se puedan cumplir. Entonces hay que empezar a hablar un poco de fisiología. Tenemos que el ciclo cardíaco está definido como una secuencia completa de llenado, de contracción, de eyección de sangre y finalmente de relajación muscular. Tenemos que este proceso de relajación y contracción que permite poder tener un impulso adecuado de sangre a través de todas esas estructuras vasculares, va a estar regulado principalmente por una serie de flujo de iones, también de cambios en la conformación de las proteínas y también las interacciones entre proteína y proteína. Tenemos que en este ciclo cardíaco vamos a diferenciar la sístole y la diástole, como vemos en la imagen. Tenemos que la diástole va a iniciar, como todos pues sabemos o nos acordamos, con la apertura de las válvulas atrioventriculares y del llenado ventricular, mientras que la sístole ventricular inicia cuando el potencial de acción ya ha pasado a través del nodo AB hacia el miocardio y genera lo que conocemos como la contracción ventricular. Tenemos que de esta manera el sistema circulatorio va a tener una función que está determinada principalmente por la función tanto miocárdica como la función a nivel vascular, y tenemos que esta función miocárdica está determinada principalmente por la estructura del corazón, por el ritmo del corazón, por la función contráctil adecuado, siendo el gasto cardíaco el integrador, pues el indicador integral, como por así decirlo, de toda la función cardíaca. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de los componentes del gasto cardíaco? Pues los inotrópicos y los vasopresores van a actuar de manera ya sea directa o indirecta sobre los determinantes de este gasto cardíaco. Entonces, recordemos bien que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido, y que a su vez, el volumen latido está determinado por la precarga, que es el grado del estiramiento de la fibra miocárdica ventricular al final de la diástole, también por la contractilidad, que es la capacidad que tiene este ventrículo de contraerse, y por la resistencia vascular sistémica o la poscarga, que hace referencia finalmente a la fuerza que se opone
al vaciamiento ventricular y contra la cual el ventrículo tiene que, o sea, la fuerza contra el ventrículo tiene que contraerse. En los niños vamos a ver que en comparación con los adultos, y como lo recordamos, el gasto cardíaco depende más de la frecuencia cardíaca que del volumen sistólico, por muchas razones, dentro de las que se encuentran la madurez a nivel del miocardio, que limita la capacidad que tiene de aumentar la contractibilidad. Tenemos que todos estos elementos son interdependientes, lo que significa lo que significa que si hay una normalidad en una o en más de estas variables, pues puede ser causada por la aberración o por el daño de las otras variables. Entonces, de la frecuencia cardíaca, como les dije, pues el gasto cardíaco en pediatría depende principalmente de la frecuencia cardíaca. Tenemos que esto puede generar una alteración a nivel del gasto cardíaco, y toda esta respuesta de la frecuencia cardíaca está medida principalmente por vasoreceptores, y como en modo compensatorio, pues se va a generar el aumento de la frecuencia cardíaca o la taquicardia. La precarga. Con respecto a la precarga, esta se puede definir como el volumen que está contenido en el ventrículo al final de la diástole. Esta principalmente responde a la ley de Frank-Starling, que postula que el volumen latido va a aumentar proporcionalmente al llenado ventricular. Y tenemos que el cumplimiento de este fenómeno va a depender de muchas propiedades mecánicas intrínsecas a nivel del miocardio, principalmente la capacidad de distensión. En cuanto a la poscarga, tenemos... Pero recuerden que como tiene inmadurez esta fibra miocárdica, entonces no se logra una óptima contractibilidad, por lo cual el niño va a perder más que el volumen de días de la frecuencia cardíaca, que ya lo dijiste anteriormente. Sí, señor. Y tenemos que la poscarga se puede definir como cualquier factor que genere una resistencia a la eyección de esta sangre. En este sentido, podríamos considerar que la presión arterial sistémica como la poscarga, o sea, pues tanto la sistémica como la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces tenemos que a mayor poscarga, más va a disminuir el gasto cardíaco, y está influenciado principalmente por la presión de eyección, por la elasticidad de los vasos, por la obstrucción del tracto de salida y por el aumento de tensión que hay a nivel de la tensión del ventrículo izquierdo. En cuanto al miocardio, tenemos que la mayoría de la masa, ventricular está compuesta principalmente por cardiomiocitos. Estos cardiomiocitos van a medir alrededor de 60 a 140 micras de longitud por 17 a máximo 25 micras de diámetro. Entonces tenemos que cada célula de estas tiene diferentes o múltiples miofibrillas que están a lo largo de toda la longitud de la célula. Esta longitud de la célula tiene algo que se conoce como los sarcómeras, una serie de sarcómeras que no sé si lo recuerdan, y las sarcómetros, como vemos aquí en la imagen, son estructuras funcionales de la contracción principalmente. Se encuentran entre algo que se llama la línea Z, que la línea Z en microscopía electrónica se ven como zonas como más negras, más oscuras, y la distancia entre cada línea Z va a variar según el momento de la relajación o el momento de la contracción. Tenemos que en la mitad del sarcómero hay algo que se llama banda A, y esta banda A está entre dos bandas que son las bandas I. Y tenemos que la sarcómera está principalmente, o sea, tiene dentro de la sarcómera están localizados algo que son unos filamentos gruesos y unos filamentos más delgados. Los filamentos gruesos son compuestos principalmente de miosina, mientras que los delgados están compuestos de actina. Entonces tenemos que estos filamentos de actina inician desde la línea Z hasta la línea de la banda A, y estos están de igual tamaño durante la contracción y relajación, o sea, no cambian de tamaño, sino que lo que ocurre durante la contracción y la relajación es que se deslizan. En cuanto a la contractilidad miocárdica, pues tenemos que
hay un papel aquí que juega muy importante, que es el papel del calcio. Entonces, el potencial de acción cardíaco inicia en la membrana del cardiomiocito. Entonces, tenemos que la despolarización se va a prolongar o propagar hacia el interior de la célula por estos túbulos, que son estos túbulos T. Aquí cerca de los túbulos T tenemos unos canales de calcio que están regulados por voltaje. Entonces, este potencial de acción hace que estos canales de calcio regulados por voltaje se abran, entonces ingresa a la célula calcio desde el espacio extracelular al intracelular. Adicionalmente, a nivel intracelular, tenemos que dentro del retículo sarcoplásmico hay unos canales de calcio, estos canales de reanidina miocárdica. Entonces tenemos que, por medio de estos receptores de reanidina, el calcio va a salir del retículo sarcoplásmico a nivel extracelular. Entonces tenemos que ya contamos el calcio que viene de acá afuera, que es alrededor del 28%, y el calcio que sale de aquí del retículo sarcoplásmico, que en cantidad es como el 70%. Esta liberación de calcio a nivel de los miofilamentos lo que hace es que exista un cambio en la estructura de la troponina. Entonces cambia a nivel de la troponina C, hace que el calcio se una a la troponina C y la troponina I se desplaza completamente. Entonces, al realizar este cambio y esta unión del calcio a la troponina, lo que hace es que la cabeza de la miosina se ponga a nivel de los miofilamentos en contacto con la actina, y esto lleva a favorecer a la contracción miocárdica. Y para hacer la relajación, pues vemos que el calcio sale a nivel pues de todas estas bombas de calcio dependientes de ATP y se da el proceso de lo de la relajación. También tenemos que hablar pues para poder entender el funcionamiento de la bomba del corazón, es importante que recordemos el potencial de acción cardíaca y el acoplamiento de excitación y contracción. Entonces, el potencial de acción cardíaca, como recordamos, tiene 5 fases enumeradas desde la fase 0 a la fase 4, como vemos pues acá en la imagen también. Tenemos que la fase 0 es la fase de despolarización rápida, en la que ocurre una apertura de los canales rápidos de sodio, lo que hace que entre de manera rápida los iones de sodio a nivel del espacio intracelular. Aquí la conductancia del potasio va a disminuir mientras entra más sodio, y cuando entra el sodio se modifica el potencial de membrana, alejándose del potencial de equilibrio que vamos a ver, que es menos 96 milivoltios. Luego viene la fase 2, la fase 1, que es la fase de repolarización rápida, y también se da el eflujo de sodio. Entonces aquí lo que hacen es que se inactivan estos canales rápidos de sodio, y la pequeña repolarización es debido porque se mueven ya los iones de potasio en una corriente como transitoria. Aquí tenemos la fase 2, que es conocida como la fase de meseta. En esta se mantiene todo un equilibrio entre el movimiento al interior del calcio, entre la salida y el movimiento del calcio a través de estos canales iónicos para un canal de calcio, que es un canal de calcio tipo C. Y aquí también se ve el movimiento hacia el exterior del potasio a través de unos canales que son conocidos como canales lentos de potasio. Luego viene la fase 3, que es la fase que conocemos como repolarización lenta o eflujo de potasio. Acá los canales de voltaje dependientes de calcio de tipo C, que era lo que les hablaba antes, ya se cierran. Y cuando se cierran, tenemos que los canales lentos de potasio permanecen abiertas. Entonces esto permite que exista como una corriente hacia afuera, lo que hace que ya se dé otra vez el cambio negativo del potencial de membrana cuando los canales de potasio se abren. Y finalmente ya se vuelve a esta última fase, que es la fase 4, que es la fase de potencial de reposo. Aquí ya esta fase del potencial de acción está asociado principalmente con la diástole pues del ciclo cardíaco, y ya se vuelve a tener el potencial de membrana, ya queda a menos 96 milivoltios, entonces vuelve otra vez a quedar aquí igual. En cuanto al automatismo del corazón, el mecanismo de este automatismo del corazón implica unos canales denominados
canales marcapasos de la familia HCN. Tenemos que son activados principalmente por la hiperpolarización que dependen del AMP cíclico. Esto es lo que hacen, el AMP cíclico se une directamente a estos canales y aumenta la probabilidad de que se encuentren abiertos. Entonces tenemos que estos son selectivos y conducen más corriente a medida que el potencial de acción se vuelve más negativo, o sea, en las otras fases. Causan que en el nódulo sinusal ocurra algo que es la despolarización hasta que empiece nuevamente un potencial de acción y tenemos que la activación del sistema nervioso simpático y parasimpático hace que se puedan reducir los niveles de AMP cíclico y esto lleva a la disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, como la contracción, la control de la función cardiovascular, vemos que este es un sistema bastante complejo que requiere una regulación muy estrecha, pues para que funcione de manera adecuada. Principalmente lo regulan de manera, pues, como más importante o están más influenciados por el sistema nervioso autónomo, por el eje renina-angiotensina-aldosterona y por la vasopresina. Entonces, tenemos que cuando existe una disminución aquí en el volumen circulatorio efectivo, se sensa por diferentes mecanismos, principalmente por el arco aórtico y por el seno carotídeo. Estos llegan al centro vasomotor y llega a nivel sistema nervioso central y hace que se active el sistema nervioso autónomo. Esto hace que genere una activación pues en su rama simpática y hace que ocurran cambios a nivel hemodinámicos como para sensarlo. El segundo mecanismo es la estimulación, como vemos acá, del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, la renina lo que hace es activar el angiotensinógeno en angiotensina 1, que se va a convertir luego en angiotensina 2 y luego va a generar producción de aldosterona. Entonces, por medio del renina-angiotensina-aldosterona, principalmente se van a ver cambios hemodinámicos, pues para sensar estos cambios en la disminución del volumen efectivo. Y finalmente, es la liberación por parte de la hipófisis posterior de la vasopresina o la ADH, que lo que hace es darnos es el principal control de la osmolaridad plasmática. Entonces, estos tres cambios, reacciones a la disminución del volumen efectivo hacen que podemos mantener pues la perfusión a los órganos y el mantenimiento pues cuando está disminuido. Importante pues en este tema hablar de los receptores adrenérgicos. Tenemos que los receptores adrenérgicos son receptores que están acoplados principalmente a una proteína que es la proteína G. Tenemos una proteína G I que es la inhibitoria y la proteína S que es la estimuladora. Entonces tenemos que se han encontrado que existen muchos receptores pues descritos pues en esto, toda la fisiología, y tenemos que los receptores alfa, tenemos receptores alfa y receptores beta, que es de los que vamos a hablar ahorita. Entonces, los receptores alfa están localizados principalmente en el músculo liso vascular, también en las plaquetas, en los adipocitos y en las neuronas también tenemos receptores alfa. De estos receptores alfa tenemos receptores alfa 1 y tenemos receptores alfa 2. La estimulación de estos receptores alfa 1 principalmente que se hace en la producción, al unirse la proteína G, lo que hace es que genera una contracción del músculo liso en un mecanismo que está mediado por algo que es la inositol trifosfato o IP3, también por dialglicerol y las fosfoquinasas, que lo que hacen es que aumenten los niveles de calcio. Eso es lo que hacen los niveles de calcio intracelular. Y tenemos que existen otros receptores alfa 2, que son receptores presinápticos, que lo que hace es producir como un feedback negativo, principalmente en la liberación de aninas. Entonces lo que hacen es que inhiben la liberación principalmente de la noradrenalina y así es que generan su función. Tenemos que los receptores beta 1 principalmente... Los receptores están siempre es proteína que hacen parte del receptor reticular.
siendo ya denominado alfa. Y es vital conocer muy bien qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Esto es como cuando uno está haciendo un sancocho o una frijolada. Yo tengo que saber qué le voy a colocar a cada uno para poder saber qué voy a producir. Si voy a actuar sobre lo que los alfa 1, los alfa 2, cada uno tiene una ruta diferente y tiene unos efectos diferentes indiscutiblemente. Y ahí es donde uno entra como médico a manipular la respuesta que uno pretende. Si inhibir o estimular el efecto secundario y al final, que es la contracción o la relajación. En cuanto a los receptores beta, tenemos receptores beta 1 y beta 2 también. Los beta 1 están localizados principalmente en el corazón, por lo que el tener un agonismo en el beta 1 lo que me va a generar es un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento también en la contractibilidad, que está mediado por aumento del AMP cíclico principalmente. Tenemos que los receptores beta 2 están en el músculo liso y el agonismo de estos receptores generan una relajación, por lo que son útiles para generar principalmente vasodilatación, o en el pulmón lo que hacen es generar broncodilatación. El ejemplo bonito de eso es la dopamina, que por todas hablar de ella, ¿cierto? Ahora, pero para que me entiendan, o sea, dependiendo de la dosis, es una catecolamina, y eso es muy bien explicadito, pero hay que ponerlo en la realidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la dopamina o la adrenalina, que son adrenérgicos, los receptores adrenérgicos, dependiendo de la dosis, que voy a actuar en cada uno de ellos. Entonces uno no puede ir colocando cualquier medicamento a cualquier dosis, ¿sí? Porque dependiendo de ella, pues, sus efectos hasta pueden ser contraproducentes. Y en cuanto a los receptores dopaminérgicos, también tenemos de 1 y de 2. Los dopaminérgicos de 1, estos principalmente los dopaminérgicos están en el lecho renal, en el lecho esplácnico y en el cerebro. Entonces, ¿qué es más importante para el efecto inotrópico? El de 2. Mientras que los receptores de 1 están relacionados principalmente con la diuresis y con la natriuresis, o sea, tienen más efectos a nivel renal. Esto es algo más de los receptores adrenérgicos. Tenemos que los receptores aquí están inactivados y aquí están activados. Entonces tenemos que estos receptores adrenérgicos tienen 3 fracciones, que aquí medio se ve, que es alfa, beta y gamma. Entonces aquí cuando están unidos, digamos, a la proteína G, esta fracción alfa que está aquí está inactiva, ligado a este que es GDP. Cuando se une al receptor y se activa, vemos que la fracción alfa se separa del resto y se va con su GDP, o sea, por medio de, es fosforilada a GTP, desde GDP por medio de ATP es fosforilada a GTP, y entonces cuando está activado, esa fracción alfa se separa del resto. Esta unión alfa-GTP se separa de estas otras fracciones y se une a la adenilciclasa, que estimula a toda la formación de AMP cíclico. Entonces, cuando aumenta el AMP cíclico, se fosforila la proteína quinasa de forma inactiva que estaba a la forma activa, y esto hace a su vez que los canales de calcio tipo L se fosforilen y se aumenten los niveles de calcio a nivel intracelular. Y también hace que se fosforilen no solamente los canales L de calcio, sino que también se fosforile la troponina I, para que se una la unión de la troponina C al calcio y se favorezca la contractibilidad a nivel. Es muy importante, trascendental, que para el médico general nos entienda los pediatras, que es la importancia de las glucometrías. La importancia trascendental para nosotros, las glucometrías son fundamentales. ¿Y por qué las glucometrías? Porque la glicemia, el azúcar en la sangre, que está determinando todo el mecanismo de oxidorreducción y el ciclo de Krebs. ¿Y qué pasa con el ciclo de Krebs? Que si yo no tengo buena glucosa, pues no va a producir sustratos de energía. ¿Y qué son los sustratos de energía? Lo que ustedes están viendo allá, los ATPs. Si yo no tengo ATPs, yo le puedo poner agua bendita, hace que el receptor activado, de hecho, ni se puede activar porque no tengo ATPs. Y si no tengo ATPs, no va a hacer nada. Eso es lo que yo llamaba cuando yo le hice un clase en este tema de choque de R1. Yo le decía que
los elementos alarconianos del volumen latido, que es fundamental para poder entender esos mecanismos. Si yo no tengo buen calcio, no va a tener buenos niveles de ATPs. Listo. Entonces, esto es lo que ocurre en los receptores beta-adrenérgicos. ¿Qué ocurre en los alfa 1? Estimulan los alfa 1, estos receptores alfa 1 estimulan la proteína, que es la proteína GQ, que es la que estábamos hablando ahorita. Esto lo que hace es activar una fosfolipasa, que es conocida como la fosfolipasa C, que hidroliza los lípidos de membrana a inositol principalmente, trifosfato IP3 y también al diaglicerol y a una fosfoquinasa, que era lo que les hablaba. Y esta IP3, que es el inositol trifosfato, principalmente lo que hace es estimular la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico por medio de estos receptores de ranudina que vamos hablando, y salen y generan pues a nivel de la célula, pues aumento a nivel del calcio intracelular, y me pueden generar también vasoconstricción. Eso es lo que ocurre en los alfa 1. Entonces, en esta tablita está como resumido sobre los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Tenemos que el alfa 1 me genera vasoconstricción, me aumenta la resistencia periférica, incrementa la tensión arterial e inhibe la liberación de insulina. Los alfa 2 van a inhibir la liberación de norepinefrina y esto me lleva a disminución de la resistencia periférica. Los beta 2 aumentan la contractibilidad miocárdica, me generan taquicardia, me puede hacer liberación de renina del aparato yuxtaglomerular. Y el beta 2 me generan broncodilatación, vasodilatación periférica, incremento en la liberación de glucagón, incremento en la glucogenólisis tanto del hígado como a nivel del músculo. Importante hablar también algo que es la desensibilización de los receptores adrenérgicos. Tenemos que en la falla cardíaca se produce una producción endógena mayor de catecolaminas sumado al manejo inicial que le damos a los pacientes utilizando pues catecolaminas de manera exógena. Entonces, cuando se utilizan de manera de dosis alta y se dan por un tiempo prolongado, se genera un fenómeno que es llamado desensibilización de los receptores adrenérgicos o taquifilaxis. Entonces, en la literatura se ha postulado que principalmente el receptor beta 1 es el principal mediador, de la cardiotoxicidad por catecolaminas. Entonces tenemos que esta desensibilización se da por varios mecanismos. Uno es el desacople y la fosforización de estos receptores, porque tenemos que cuando existe una interacción entre el receptor beta unido a su agonista, pues digamos con la proteína ya quinasa que está acoplada a la proteína G y que va a depender del AMP cíclico, lo que genera es que se fosforile este receptor. Entonces este fenómeno puede iniciar incluso minutos después de tener expuesto el paciente a altas concentraciones de catecolaminas. Otro mecanismo es el secuestro de receptores o algo que se llama como down regulation, que este receptor fosforilado ya lo que genera es que se interactúe con la beta-arrestina que bloquea el acceso del receptor a la proteína G. Entonces no permite la unión a estos y pues por eso no se da la función. En cuanto a la respuesta adaptativa, entonces tenemos que tener todo este sistema muy íntegro para que cuando existan eventos que me disminuye el volumen circulante o una caída de la tensión arterial, estos mecanismos se activen, pues como los que ya describimos previamente, pues para poder mantener una condición hemodinámica en el paciente adecuada. Entonces tenemos que se va a generar una respuesta no solo neurohumoral, sino también renal, para yo poder mantener el gasto cardíaco adecuado y tener una adecuada perfusión tisular, pero en condiciones que esto no se permita, el paciente va a entrar en algo que es el estado de shock. Entonces, vamos a llamar a shock a una condición aguda donde se genera una función circulatoria que está inadecuada, donde hay una deficiencia tanto en la entrega de los sustratos de oxígeno y de glucosa a nivel de los tejidos, generando que exista una relación suministro-demanda que está completamente alterada. Es un síndrome complejo, es un estado de disfunción circulatoria aguda y es cuando el sistema cardiovascular falla en su función primaria. Y esto finalmente me va a resultar en un metabolismo anaeróbico y una acidosis de los tejidos. Entonces tenemos que la fase inicial es un shock compensado, donde se mantiene la función de los órganos vitales y la tensión arterial se mantiene, es inicialmente.
Después entra la fase del shock descompensado, donde ya el paciente tiene hipotensión y detención de funciones orgánicas. Ustedes ya saben que para que un niño esté hipotenso es porque ya está casi premortem prácticamente. Después de eso ya llega el shock irreversible, que ya es una insuficiencia orgánica, pues que es irreversible, que ya lleva el paciente a un colapso cardiovascular y finalmente a la muerte. El shock se puede clasificar de diferentes maneras, lo podemos clasificar de acuerdo a la etiología. Tenemos el shock hipovolémico, que es el más frecuente, y se genera por la pérdida de volumen circulante, ya sea por hemorragias, quemaduras, deshidratación, por lo que se hace que disminuye la precarga y no se va a lograr una adecuada perfusión. Tenemos que los niños inicialmente pueden soportar, comparándolos con los adultos, mayor pérdida de volumen, porque intentará mantener el gasto cardíaco aumentando la frecuencia cardíaca pues a lo que dé. La otra causa es otro tipo de shock, es el shock neurogénico, donde se da la pérdida del tono simpático por una lesión y el efecto es predominantemente del sistema nervioso parasimpático. Tenemos el shock distributivo y el cardiogénico. En el distributivo se reduce esta resistencia vascular periférica y en el shock cardiogénico es la incapacidad que tiene el corazón para entregar el flujo suficiente. Y esto se ocasiona cuando hay un daño directo al miocardio, cuando existe una alteración del flujo o cuando hay una alteración a nivel en la estructura del corazón. También el shock se puede clasificar de manera clínica y fisiopatológicamente, tanto pues como shock frío y choque caliente. Tenemos que en el choque frío se da por hipoperfusión, por elevación de la resistencia vascular sistémica, mientras que el choque caliente se da una vasodilatación por disminución en esta resistencia vascular sistémica. En esta tablita vemos algunas características del shock frío y el shock caliente. El shock frío tiene un llenado capilar mayor a 3 segundos, mientras que el shock caliente es menor a 2. Los pulsos periféricos son débiles en el frío, las extremidades son frías y la presión de pulso está muy corta, muy angosta, mientras que en el shock caliente las extremidades son calientes y la presión de pulso es amplia. Entonces, ¿para qué es importante eso? Conocer y que se sensibilicen y que esa foto que la acabo de tomar ahí para que va a servir en la vida real, para saber qué tipo de vaso activo voy a utilizar. ¿Sí? Si yo tengo un choque frío y estoy elevación de la resistencia vascular, debo entrar a intervenir. Pues sea resistencia tratar de vasodilatar. Por lo contrario, un elemento que choque. O sea, no es ir colocando cualquier medicamento de estos a la loca, sino que entiende. El objetivo de la charla es eso, entender la fisiología de cada uno de los tipos de shock. ¿Cuál es útil? ¿En qué circunstancias? Tenemos el shock vasodilatador, o sea, entonces, pues antes de esto, tenemos que usar estrategias para poder compensar el shock antes de que el paciente progrese a una patología irreversible como es el shock vasodilatador. El shock vasodilatador es la condición final de cualquier shock severo y duradero. Estos pacientes tienen una hipotensión por una vasodilatación periférica. Ya cuando llegan a este estado final tienen una poca respuesta a los vasopresores y la causa más frecuente de que los pacientes lleguen a un shock vasodilatador es la sepsis. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos que hay un aumento de la óxido nítrico sintasa que me va a llevar al aumento en el óxido nítrico y esto abre los canales de potasio que son dependientes de calcio y esto hace que salga el calcio, entonces el calcio a nivel citoplasmático disminuye y se da la disminución de la fosforilación de la miocina, que es lo que hablamos ahorita que tenía que ver con la contractibilidad cardíaca y esto me va a llevar a vasodilatación. Por otra parte, tenemos que el lactato va a aumentar y los niveles de ATP van a disminuir en el músculo liso vascular. Esto va a hacer que los canales de potasio dependientes de ATP también estén abiertos, entonces hace que el calcio a nivel citoplasmático esté disminuido, va a disminuir nuevamente más la fosforilación de la miocina y me va a llevar a vasodilatación. Y finalmente la secreción de vasopresina se va a ver aumentado, pero a nivel del plasma va a estar disminuida, se va depletando
hasta que va a llegar la vasodilatación. Y como si se acuerdan en lo que hablábamos anteriormente, el papel que cumplía la vasopresina para mantener estos niveles pues, de volumen circulante. En la carpeta de 5 que usted tiene en el drive, está ese artículo y le quedó muy bien, pero es un clásico de la medicina. Usted lo tiene que leer y lo tiene que comer párrafo por párrafo. Es un clásico de la medicina. ¿Sí? Es viejísimo, pero todos los estudiantes míos siempre lo han estudiado y lo han leído. Por eso está en la carpeta de 5º año. ¿Sí? Porque es para entender muy bien cómo termina un paciente. Esto es de adultos, esto es de pediatría, pero se aplica en pediatría, porque realmente cómo terminamos muriendo en un shock que nosotros en las campañas de supervivencia CELSI llamamos un shock vasopléjico, que es el shock vasodilatador, y aquí está bien explicadito. ¿Sí? Listo. Entonces, para evitar esto, tenemos que actuar. Primero por identificar y tener una estrategia para poder compensar este shock. Sí, llamar al médico. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del manejo? ¿Cuáles son los objetivos del manejo inotrópico? Tenemos que primero optimizar el gasto cardíaco y mejorar el suministro de oxígeno a los tejidos hasta yo lograr la resolución de esta patología primaria. Entonces, tenemos que los inotrópicos van a alterar la tasa metabólica por medio de producción de moléculas que están metabólicamente activas. Entonces van a incrementar el consumo corporal total de oxígeno, van a aumentar la resistencia periférica a la insulina, van a aumentar los ácidos grasos, van a producir más lactato y más hiperglicemia, y esta hiperglicemia me puede generar finalmente un daño en el glicocálix. Entonces también eso no es inocuo el uso de esto. Entonces tienen que tener en cuenta qué usar, cuál usar, por qué usar y en qué momento usar. Entonces tenemos que, ¿cómo se clasifican los inotrópicos? Principalmente de la clase 1 a la clase 4. Tenemos que la clase 1 aumenta principalmente el AMP cíclico, que son los de los receptores beta-adrenérgicos, también aquellos que inhiben la fosfodiesterasa del metabolismo del AMP cíclico y el glucagón. En la clase 2 son aquellos que van a aumentar el calcio a nivel intracelular, activando la fosfolipasa C vía los agonistas del alfa-1. Los de la clase 3 tenemos que son los que afectan la conductancia de todos los canales iónicos o los cambios, o los mecanismos de intercambio a nivel iónico, y los clase 4 son aquellos que modulan los mecanismos de calcio principalmente intracelular, principalmente por la liberación de IP3, que es lo que hablábamos, si se acuerdan que hablábamos de los alfa-1, del calcio a nivel del retículo sarcoplásmico, o también aumentando la sensibilización de las proteínas contráctiles al calcio. ¿Cuáles serían las características de un inotrópico ideal? Aquello que no produzca taquicardia ni arritmias, aquello que me estabilice la tensión arterial, que aumente la contractibilidad miocárdica, que tenga un efecto rápido y una media corta, que sea libre de cardiotoxicidad, que sea libre de taquifilaxia, que es lo que hablábamos ahorita, que tenga un efecto lucitrópico positivo, que son los que me ayudan como lo de la relajación miocárdica, y que no incremente el consumo de oxígeno. Es muy difícil y no existe el inotrópico ideal. O no sé, profe, ¿cuál le parece el inotrópico ideal a usted? Para lo que lo necesite. Entonces, tenemos que tener algo que es la racionalidad con los inotrópicos, entonces tenemos que titularlo. Tenemos entonces que tener una racionalidad con el uso de... ¿No económico? No económico. Ajá. La titulación, que es el monitoreo, tenemos que tener un monitoreo cardiovascular estrecho, un EKG continuo, si se puede tener la tensión arterial invasiva, medir el gasto urinario, el examen neurológico, seguimiento con gases sanguíneos, hacer un ECOTT. ¿Por qué? Tenemos un medicamento para muchos receptores, entonces hay muchos medicamentos que tienen acciones sobre más de un receptores y esto me puede generar a que tengan diferentes efectos. Tenemos que evaluar la curva dosis-respuesta porque un subtipo de receptores adrenérgicos primario activado van a depender de la dosis. De acuerdo a la dosis que usted le ponga, asimismo va a tener acciones de acuerdo a cada receptor. Los inodilatadores, entonces, aquí, dentro de los inodilatadores tenemos la dobutamina y el milrinone,
que son los que son más comúnmente utilizados. Con estos tenemos que tener cuidado igual porque tienen riesgo, estos pacientes pueden tener hipotensión, pueden ser arritmogénicos, porque generan una sobrecarga del calcio celular a nivel del miocardio y me pueden generar no solamente taquiarritmia, sino una isquemia miocárdica porque desajusto el suministro y la demanda de oxígeno. Entonces, en ausencia de que yo tenga una hipotensión grave, yo prefiero un inodilatador para poder tener acción sobre el gasto cardíaco y así aumentar. Entonces tenemos que la dobutamina es una catecolamina sintética que me va a asemejar la estructura de la dopamina. Tiene efectos principalmente sobre la contractibilidad cardíaca sin incrementarme de manera importante la frecuencia cardíaca o la resistencia vascular. Está compuesta por algo que es un átomo de carbono simétrico, entonces tiene dos isómeros que actúan o tienen distinta afinidad para unos receptores. Entonces tenemos un isómero negativo y un isómero positivo. El negativo es principalmente para la acción del receptor alfa-1 agonista, aumentando la contractibilidad a nivel del miocardio. Mientras que, y aumenta también la resistencia vascular sistémica. Mientras que el isómero positivo lo que hace es principalmente tiene acción beta 1 y beta 2 y lo que me hace es aumentar la contractibilidad miocárdica, aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye la resistencia vascular sistémica. Entonces, el efecto alfa-1, de acuerdo a la dosis, me va a aumentar la resistencia vascular sistémica y en la otra dosis beta, va a disminuir la resistencia vascular sistémica. Tiene más actividad predominante beta, tiene actividad más beta 1, más que beta 2 y más que alfa. Y como les digo, el efecto neto pues principalmente es beta, aumentando la contractibilidad miocárdica y disminuyendo la resistencia vascular sistémica. El uso, pues en los pacientes que tienen un compromiso de función miocárdica sin hipotensión y la dosis va de 5 a 15 microgramos kilo minuto. Tenemos que la dosis baja es menor a 5 microgramos kilo minuto, que principalmente es una acción beta 2 que me va a generar vasodilatación. Y una dosis alta que es de 15 microgramos kilo minuto, lo que va a hacer es aumentar la contractibilidad y casi no me toca la resistencia vascular. Tenemos que la dobutamina está contraindicada en los pacientes con estenosis subaórtica, hipertrófica, idiopática, decía ahí principalmente que era. No sé, Doc, si algo más con dobutamina. No, en general la dobutamina en dosis muy bajas, que se utiliza la dosis de máximo 5 microgramos kilo minuto para obtener efectos únicamente beta. Aumenta el consumo de miocardio y no es tan, aunque esta taquicardizante no aumenta los riesgos de arritmias versus la adrenalina y requiere que los receptores catecolaminas y que las proteínas estén en un escenario donde la acidosis metabólica no sea predominante. O sea, en pacientes con acidosis metabólica severa no se debe utilizar la dobutamina, porque la dobutamina, como lo explicó muy bien Adriana, va a depender de los receptores adrenérgicos, catecolaminérgicos que dependen de las proteínas estimuladoras. Y si estamos en un escenario acidótico, con acidosis metabólica, dado un metabolismo anaerobio prolongado, mucho mesentérico prolongado, pues el funcionamiento va a ser inocuo, no va a funcionar. Por eso la farmacología desarrolló este veneno que viene ahora. El milrinone pues hace parte de los inhibidores de la fosfodiesterasa. Son un grupo de medicamentos que ellos no actúan por receptores de membrana, sino que lo que hacen es aumentar el AMP cíclico a nivel intracelular al evitar que se degrade el AMP cíclico por algo que es la fosfodiesterasa 3. Entonces el incremento de este AMP cíclico fosforila una proteína quinasa que a su vez lo que hace es fosforilar estos canales L de calcio que están localizados a nivel de la membrana. Entonces aumenta el calcio principalmente en el citosol. Además lo que hacen es aumentar la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio, así es que actúa principalmente.
Entonces inhibe la retoma, o sea, retomar, digamos, como coger el calcio por el retículo sarcoplásmico, y como esta retoma de calcio es principalmente dependiente del AMP cíclico, entonces lo que hace es mejorar la relajación, que es lo que hablábamos como lusitropismo o lucitropía. Entonces, tenemos que es vasodilatador pulmonar y tiene este efecto lucitrópico positivo, no depende del receptor, y la dosis dice que para tener una dosis, una vida media larga, requiere un bolo de impregnación. Hablaba que el bolo de impregnación es de 50 miligramos kilo y microgramos, perdón, y luego continúa a 0.35 a 1 microgramo kilo minuto. La dosis usualmente va en este rango y tiene mejor respuesta en la hipertensión pulmonar cuando se utiliza una dosis un poco más alta. Las indicaciones, pues pacientes en posoperatorio de una cardiopatía congénita, pues que tenga hipertensión pulmonar, que tengan disfunción diastólica, o también hablaba que tenía su uso en el shock séptico normotenso, que tenga un bajo gasto y que tenga la resistencia vascular sistémica elevada. Entonces, si comparamos la dobutamina y el milrinone, que son inodilatadores, entonces tenemos que la dobutamina tiene mayor estimulación de la contractibilidad miocárdica, puede generar hipotensión, shock cardiogénico agudo, perdón, se puede utilizar, pero tienen más riesgo de taquicardia, de arritmias, de hipertensión y de isquemia miocárdica, de acuerdo a la dosis. Y el milrinone me puede generar mayor vasodilatación y me reduce las presiones de llenado cardíaco. Entonces hace que genere mayor reducción de la resistencia vascular sistémica, y se puede utilizar en pacientes con hipertensión pulmonar, con disfunción ventricular derecha significativa, pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva también. Vamos a hablar del levosimendan, que es un sensibilizador de calcio. Lo que hace es estabilizar estos cambios inducidos por calcio en la troponina C. Si se acuerdan por allá, la troponina C y la troponina I. Entonces, lo que hace es aumentar la inotropía al aumentar la concentración de calcio, sí a nivel intracelular. Comparado con las anteriores, tiene una tendencia ritmogénica más reducida, pero me puede causar algo de taquicardia por un aumento de la conducción atrioventricular. El efecto vasodilatador del levosimendan es leve y me puede generar algo de hipotensión. Entonces, ¿cómo funciona? Principalmente genera una vasodilatación sobre las arterias y las venas, porque lo que hace es abrir estos canales de ATP sensibles a potasio y otros canales de potasio. Entonces, esto genera que la entrada de potasio me ocasione una hiperpolarización, y esto va a llevar a una desensibilización de calcio, y finalmente hay una relajación en el músculo liso vascular, entonces me genera vasodilatación. Esos pacientes se puede usar en los pacientes con cirugía cardíaca, se puede utilizar, tienen menos mortalidad, se pueden usar antes y después de cirugías cardíacas, y en pacientes que tienen la función miocárdica deficiente. Estos inotrópicos, digamos, para la titulación, las medidas de reanimación se tienen que restablecer, pues se tienen que, digamos, como seguir o titularlos de acuerdo a la perfusión del paciente, pues del órgano terminal. Entonces, ¿cómo se refleja esta perfusión adecuada? Mirando la diuresis, que sea una diuresis, una producción de orina mayor a 0.5 cc por kilo hora, y que tengan un lactato normal, o que usted en su seguimiento evidencie que esté disminuyendo. Y también en la saturación venosa de oxígeno, que ya tiende a ser casi normal. Entonces, para la titulación de los inotrópicos se prefiere tener estos marcadores de perfusión tisular del órgano terminal y del suministro del oxígeno sistémico. Ya vamos a hablar de vasopresores. No sé si en inotrópicos se me escapó algo. Bueno, nos faltan los vasopresores. Entonces tenemos que los vasopresores son fármacos que tienen una acción predominantemente constrictiva sobre la vasculatura periférica. Ellos lo que hacen es elevar la presión arterial media y se diferencian de los inotrópicos porque aumentan la contractibilidad cardíaca. Muchos medicamentos vamos a ver que tienen efectos tanto vasopresores como inotrópicos. Tenemos que
Para hablar de los vasopresores debemos hablar de las hormonas vasoactivas endógenas, que son las catecolaminas. Tenemos la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Están sintetizadas principalmente en las terminales nerviosas y en las células adrenales, y tenemos que casi el 20% de la noradrenalina liberada en las terminales nerviosas va a llegar a la circulación. El restante es recaptada por la neurona, la recicla, por así decirlo, o la metaboliza en adrenalina. ¿Cómo es la síntesis de catecolaminas? Pues ese es el resumen de esta imagen. Las catecolaminas se sintetizan principalmente en 4 etapas. Primero es la conversión de la tirosina en L-dopa, que es la dihidroxifenylalanina, mediante una enzima que es la tirosina hidroxilasa. Luego esta L-dopa se vuelve a descarboxilar en dopamina, que es la que se absorbe desde el citosol hasta las vesículas neuronales, en las neuronas y en la médula suprarrenal. Aquí en la médula suprarrenal y en las vesículas neuronales se va a convertir a la noradrenalina. Luego esto va a la suprarrenal y la noradrenalina vuelve a entrar al citosol y se convierte otra vez en adrenalina. Así se sintetizan las catecolaminas. Entonces la epinefrina es una catecolamina endógena que está sintetizada principalmente en la glándula adrenal, que tiene una actividad tanto alfa como beta agonista principalmente. Si yo utilizo la epinefrina a una dosis baja, voy a tener efecto beta y me va a generar un aumento en la contractibilidad de la vasodilatación. Y si yo utilizo a dosis alta la epinefrina, voy a tener un efecto alfa, que es principalmente de vasoconstricción. Entonces la dosis va de 0.05 a 1 microgramo kilo minuto. Y también tenemos que la epinefrina me aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, porque tiene un efecto tanto cronotrópico como inotrópico positivo. El metabolismo es hepático, la vida media es alrededor de 2 minutos y la excreción es a nivel renal. Entonces tenemos que, idealmente, si yo voy a utilizar una dosis alta, pues para tener un efecto alfa, tenemos que la dosis idealmente es mayor a 0.3 microgramos kilo minuto, y lo que me hace es aumentar la resistencia vascular sistémica. Tengo unos efectos metabólicos con esta, que es aumentar la glicemia en plasma por un agonismo 2 a nivel hepático y un aumento en el lactato, y las limitaciones es que es un potencial arritmogénico, que con este medicamento puedo desarrollar una isquemia miocárdica y también me puede generar vasoconstricción a nivel esplácnico. Puede aumentarme la resistencia vascular periférica y la poscarga a nivel del ventrículo derecho. En cuanto a la dosis beta, es una dosis baja, de 0.03 a 0.3 microgramos kilo minuto. Puedo tener un efecto beta 1 y beta 2, que esto me va a llevar a un aumento en la frecuencia cardíaca. También me genera una vasodilatación en los músculos esqueléticos y en los lechos vasculares, y me aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. Esto lo puedo utilizar a dosis beta, un paciente con un choque frío o con una resistencia vascular aumentada. Se puede utilizar en cirugías cardíacas a una dosis baja. Tenemos que la norepinefrina es una catecolamina endógena que es producida por el organismo como un producto de hidrólisis de la dopamina, como vemos ahorita de la síntesis de las catecolaminas. Es el neurotransmisor más importante del sistema simpático y tiene una estructura química que es muy similar a la epinefrina. Es un potente agonista adrenérgico y tiene efecto principalmente en los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Tenemos que se puede indicar en pacientes con choque distributivo, principalmente séptico, o con un shock que sea pobre respuesta a otros vasopresores. La dosis va de 0.05 microgramos kilo minuto hasta 1 microgramo kilo minuto, y el objetivo de utilizarlo es aumentar la presión de perfusión para poder conservar el flujo sin generar una alteración a nivel metabólica. Tenemos que es la primera línea en shock cuando la resistencia vascular sistémica es baja, y esta es la dosis para estimularlo o utilizar una dosis alfa, y esta es para la dosis beta. Las dosis habituales de 0.1 a 1 voy a tener un efecto alfa, y una dosis muy baja voy a tener un efecto beta, que sería un inotrópico
pues aumentando el consumo de oxígeno por el miocardio. Y con una dosis alfa voy a generar vasoconstricción, va a aumentar el retorno venoso, va a aumentar la resistencia vascular periférica, va a aumentar la poscarga y me va también a aumentar el flujo sanguíneo tanto cerebral como coronario. Las limitaciones es que genera una vasoconstricción de los lechos vasculares pulmonares, que me puede aumentar la demanda biocárdica de oxígeno, y si tiene un choque hipotensivo es la primera lección, pero no en el choque hipovolémico, y con este medicamento tenemos un riesgo potencial de tener una isquemia renal. La vasopresina es sintetizada en el hipotálamo. Las funciones fisiológicas principales son la constricción del músculo liso vascular y la osmorregulación, como hablábamos previamente. Es un análogo sintético de la hormona antidiurética. Está liberada por un aumento de osmolaridad plasmática, hipotensión o hipovolémica. Se activa pues como mecanismo del cuerpo para tener la regulación. Actúa por unos receptores que son unos receptores, vamos a ver que son el B1, B2 y B3, disminuye el requerimiento del uso de catecolaminas y se utiliza en pacientes con shock refractario a catecolaminas. Entonces tenemos que en numerosos estudios experimentales encontraron que el uso de la vasopresina en contexto de una reanimación con un volumen insuficiente, o también cuando se utiliza tanto en dosis altas como en bolo, lo que generan es que a nivel microcirculatorio genere un compromiso muy alto, tanto principalmente en la circulación esplácnica, renal y también cutánea. Tenemos 3 receptores que son responsables de los efectos fisiológicos de la vasopresina, que es el receptor B1, B2 y B3. El B1 principalmente pues está en el músculo liso vascular, en las plaquetas y también en el hígado. Tenemos que el B2 está principalmente en el riñón y el B3 está en el sistema nervioso central. Tenemos que la función del B1 es vasoconstricción principalmente, agregación plaquetaria y también inducir la glucogenólisis. Mientras que el receptor B2, la retención de agua, pues porque actúa a nivel renal, y el B3, la secreción de corticotropina principalmente. En cuanto a la terlipresina, tenemos que es un análogo sintético de la vasopresina, tiene una vida media un poco más larga y tiene mayor selectividad por B1. Tenemos que genera vasoconstricción aumentando la tensión arterial y tiene un mayor efecto de la frecuencia cardíaca. Se puede utilizar en bolos o en infusión y es una alternativa en los pacientes que tienen un shock séptico refractario a líquidos y a catecolaminas. Y uno de los efectos adversos es que me puede generar isquemia a nivel del tracto gastrointestinal. La dopamina, eso sí, eso no lo usamos. Eso es Otros efectos de los catecolaminas, tenemos la alteración de la barrera hematoencefálica, pues que genera una entrada directa a nivel de la circulación cerebral. Entonces ponemos, digamos, la dopamina, pues aumenta el flujo sanguíneo cerebral y también la presión intracraneal. Es una pues, de las causas. Todas las catecolaminas van a aumentar el flujo sanguíneo a nivel renal sin afectar la tasa de filtración glomerular. También tienen efecto en la natriuresis, pueden generar hiperglicemia, hipocalemia, hipofosfatemia. Entonces cuando las usamos tenemos que vigilar y corregirlo si se genera, y principalmente la adrenalina me causa hiperlactatemia. Tenemos que todas las catecolaminas son igualmente eficaces para aumentar la perfusión esplácnica, entonces me pueden mejorar el gasto cardíaco y la presión arterial media. En esta tabla es el resumen farmacológico de los principales agentes vasoactivos. Hablan de la noradrenalina, la adrenalina y la vasopresina. ¿De qué depende la selección de los medicamentos? Primero, pues de la experiencia y la preferencia individual. Hablamos de la noradrenalina y la adrenalina, primera línea en las primeras causas de insuficiencia circulatoria, particularmente en sepsis. Tenemos que la dopamina, pues el precursor de la noradrenalina, es una alternativa de la noradrenalina, pero está más asociado a arritmias. Tenemos que cuando existe una marcada variabilidad interindividual e intraindividual en la respuesta, pues es una predicción de la respuesta problemática, entonces usted verá cuál usa. Y tenemos que la respuesta hemodinámica y metabólica siempre tiene que ser monitoreada y evaluada de manera cuidadosa.
Entonces tenemos que, si yo tengo una ausencia de una respuesta satisfactoria, si tengo muchos efectos indeseables, pues tengo que cambiar la dosis y cambio el efecto o pues cambio el agente. ¿Cómo tengo que monitorizar? Tengo que la evaluación clínica de la circulación es la piedra angular del seguimiento. En estos pacientes tengo que mirar siempre el nivel de conciencia, tengo que mirar la diuresis, la perfusión periférica, la turgencia de la piel, la frecuencia del ritmo de pulso y claramente la presión arterial. Y tenemos que, en cuanto a evaluación paraclínica, siempre seguir la creatinina y el BUN. Tengo que mirar si hay presencia de acidosis metabólica y el lactato sérico, porque pues como les decía, hay que estar pendiente de eso. Y eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Muy bien, muy bien.